one of the things that Una de las cosas que he notado en la vida de Jesús es que Él no solo habló a las multitudes, a menudo se interesaba especialmente en hablar a los individuos. Ahora, es bueno que estudiemos eso porque la mayoría de nosotros no hablamos a grandes multitudes. Tal vez muy pocos de nosotros tengamos la oportunidad de hablar ante una gran congregación, pero todos nos reunimos con individuos, ya sea en nuestra casa o en nuestro trabajo. Así que es bueno que veamos algunos casos en los evangelios en los que Jesús se reunió con individuos. Así que quiero que veamos algunos de ellos. Primeramente, acompáñenme al Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Si miras esto en tu Biblia, te familiarizarás con estos casos y entonces serán de ayuda para ti. Aquí dice que había una gran multitud de personas en Juan capítulo 5, verso 3. En Juan capítulo 5, versículo 3, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Esta es una imagen de mucha gente necesitada en el mundo que nos rodea. Cuando leamos los evangelios, veremos cómo se aplicará en tu situación. Muchos enfermos espirituales, ciegos y cojos, esperando por algo. Algunos esperan ayuda, no todos. Y aquí dice que había un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Y Jesús lo vio acostado allí. Y si lees ese pasaje del versículo 3, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Pero Jesús solo sanó a una persona. Él tenía el poder de sanarlos a todos, pero no lo hizo. Jesús no fue por ahí curando a todos los enfermos del país. ¿Cuántas personas crees que serían una multitud? Tal vez 100. Y él sanó a una persona, aunque tiene el poder para sanar a las 100. Y luego se va. Jesús era guiado por el Padre en todo lo que hacía. Él no tuvo una ley que dijera que tenía que sanar a todo el mundo. Verás, hay tanta gente que tiene estas ideas locas acerca de cómo la obra de Dios debe ser hecha. Pero Jesús fue impulsado por el Padre en cada cosa que él hizo. Por ejemplo, cuando él tuvo hambre, él no le habría hecho daño a nadie convirtiendo esas piedras en pan como le sugirió el diablo. Él no le estaba robando el pan a nadie. Si convertía una de esas piedras en pan, especialmente después de haber pasado hambre durante 40 días, pero él no lo hizo. No quiso hacerlo porque él dijo, sé que tengo hambre, sé que tengo poder para convertir las piedras en pan. Saciaría mi hambre y estoy desesperadamente hambriento. Llevo 40 días sin comer, pero una cosa me detiene. Mi padre no me ha dicho que lo haga. ¿Dónde se encuentran cristianos con tal obediencia? Hasta el punto de decir, mi necesidad no es lo más importante. ¿He sentido en mi espíritu que Dios ha dicho que lo haga? Si no lo ha hecho, dejo a un lado mi necesidad porque necesito un impulso del Señor. Este fue el secreto de la vida de Jesús. ¿Cómo se encontró junto a este hombre cojo? Él fue guiado por el Padre. He anhelado este tipo de vida durante muchos años. Yo le digo, Señor, quiero estar donde tú te estás moviendo. Quiero estar donde tengas algo para mí, algo que tenga que hacer. Entonces, cuando Jesús lo vio acostado allí, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me ayude. Jesús siempre acudía a esas personas, gente que estaba desamparada,
y que en cierto modo era ignorada por la sociedad. No tengo a nadie. Pero Jesús le dice, tú me tienes a mí, yo vendré a personas como tú. Y él le sanó y se fue. Y todas las otras 100 personas que estaban ahí, él no tuvo ninguna guía del Padre para sanarlos a ellos. Él no era como estos supuestos sanadores que se paran en plataformas y engañan a todos. Él fue guiado por el Espíritu Santo. Su ministerio de sanidad era único. Y ya sabes, le curó y el hombre quedó sano y se fue. Si vas al libro de Isaías, capítulo 50, ahí hay un versículo que siempre me gusta citar acerca de cómo Jesús comenzaba el día. Lo mencioné el otro día y quiero repetirlo porque creo que es un pasaje muy importante. Isaías capítulo 50 nos muestra cómo Jesús comenzaba su día. Es bueno que aprendamos de eso para que podamos también nosotros comenzar nuestro día de esta manera. La razón por la que digo eso es porque así fue como fue a parar junto a ese hombre que estaba necesitado, que había estado acostado ahí desde hace 38 años. ¿Cómo llegó Jesús a pararse junto a él? Aquí está el secreto. Isaías capítulo 50, verso 4. En medio de ese versículo dice, el Señor Dios mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Así es como Jesús despertaba por la mañana. Cuando se despertaba por la mañana decía, mi Padre me ha despertado. Esa es una muy buena forma de decirlo. Y dice, mañana tras mañana me despierta y despierta mi oído para escuchar. Ahora bien, se trata de dos cosas distintas. Con oído se refiere al oído interno del corazón, el cual puede no estar abierto para escuchar lo que Dios quiere decirnos, porque siempre estábamos ocupados en muchas otras cosas. Pero es bueno que dediquemos aunque sea unos momentos cada día. Quiero animarte a desarrollar ese hábito. Ojalá alguien me hubiera dicho eso cuando me convertí a los 19 años y medio. Ojalá alguien me hubiera dicho, oye Zach, adquiere ahora mismo el hábito de que cuando te despiertas dejes que el oído interno de tu corazón sea abierto para escuchar lo que Dios tiene que decirte y vivirás la vida más útil que puedas vivir. Descubrí eso después de tantos años. Nadie me habló de este versículo. Tuve que encontrarlo yo mismo. Así que quiero compartirlo con ustedes. Muchos de ustedes son jóvenes y tienen una vida por delante. Así que desarrollen este hábito. Cuando te levantes por la mañana, di, Dios me despertó. Ahora que mi oído interno sea abierto en este momento para escuchar lo que el Padre tiene que decir. No será una voz audible. Y no creo que Jesús oyera una voz audible. Simplemente se sintió impulsado. Y a veces es casi inconscientemente. Si el Señor ve que tienes voluntad y un anhelo de escuchar, aunque sea inconscientemente, Él te llevará a lugares donde hay personas necesitadas a las que Él quiere ayudar. Y quiero decir a cada una de las personas sentadas aquí, no sé cuál sea tu nivel espiritual, incluso si eres una persona recién convertida o una persona joven. ¿Sabes que Dios puede usarte para bendecir a otras personas? Quizás no a grandes multitudes, pero sí a una persona necesitada que diga, al igual que este hombre, no tengo a nadie que me ayude. Busca a esas personas, no busques a los grandes, inteligentes y poderosos. Recuerdo que cuando dejé la marina dije, Señor, mientras miro alrededor de la India con sus cientos de millones de personas, he notado que todos los grandes evangelistas van a las grandes ciudades. Todos y cada uno de los grandes evangelistas de los que he oído hablar van a las grandes ciudades, porque es allí donde se consiguen las multitudes y ahí es donde la gente da mucho dinero. Y pensé, ¿qué pasa con los pueblos pobres de la India? ¿Qué pasa con los pueblos pobres? Donde nadie hace campañas evangelísticas. Así que dije, Señor, envíame allí. Y el Señor me tomó la palabra. Y durante más de 40 años fui cada año a esas pequeñas iglesias en los pueblos. Y había gente necesitada y mucha gente inconversa.
y estaban tan hambrientos y necesitados. Y como mi esposa era doctora, pudimos establecer clínicas allí todos los años, durante 25 años. Y para algunas de esas personas, esa era la única vez en todo el año que recibían tratamiento médico. Así que fue una tremenda alegría poder ayudar a estas personas. Y ellos estaban muy agradecidos, mucho más agradecidos que la gente rica de las ciudades. Ellos estaban muy agradecidos por cualquier pequeña ayuda. Y llevábamos medicinas para ayudarles. Ahora quiero mostrarte un versículo en Lucas capítulo 4. Ese es el versículo que me habló y me desafió en esa dirección. Sabemos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y fue ungido para predicar el Evangelio. Pero ¿has leído este versículo? ¿Para quién fue ungido Jesús? En Lucas capítulo 4, verso 18. Léelo despacio y medita en ello detenidamente. El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar el Evangelio. ¿A quién? A los pobres. ¿Por qué será que Dios tiene alguna especie de favoritismo hacia los pobres? Es porque son aquellos a los que nadie cuida. ¿Qué dijo ese hombre acostado junto al estanque? Tengo 38 años, nadie se preocupa por mí. Estoy aquí tirado, la gente pasa y no les importa. El mundo es así. Así que Jesús fue ungido por Dios el Padre, que vio a toda esa gente necesitada en el mundo y dijo, te estoy ungiendo, hijo mío, para ayudar a los pobres. Esa gente que estuvo tirada allí durante 38 años y nadie se detuvo a ayudarlos. Hay gente así en el mundo de hoy. Si tal vez no tienes grandes dones para predicar a grandes congregaciones, pídele a Dios que te guíe a individuos. Y dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Cautivos significa prisioneros. ¿Quién cuida de los prisioneros? Para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Estos son los niveles más bajos de la sociedad. Fíjate en las personas mencionadas, son los niveles más bajos de la sociedad humana. Probablemente ninguno de los presentes aquí pertenezca a esta categoría. Los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. ¿Qué más necesitas? ¿Crees que Jesús fue ungido para ministrar especialmente a estas personas? ¿Dices que Dios tiene favoritos? Todos son iguales para Él, pero se preocupa especialmente por la gente como esta y les proclama que Dios tiene un favor para ellos. Y si alguien está sentado en la iglesia sintiéndose aislado porque no tiene un don, o porque no es una persona inteligente como los demás, o no tiene un talento, o no puede tocar un instrumento, o dice no tengo ningún don en absoluto, no soy tan inteligente, ni siquiera tengo un buen trabajo, mi salario es muy bajo. Quiero decirte que estás en esta categoría. El Señor está ungido especialmente para ayudar a aquel que está sentado aquí, sintiéndose de esa manera, y para anunciarte el favor de Dios. Y Jesús buscaba especialmente a esas personas. Déjame mostrarte otro ejemplo. Él despertaba su oído todos los días. Pero antes de eso, déjame ir a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Él reprende especialmente a la iglesia. Y esa es una reprimenda que muchas iglesias de hoy necesitan escuchar. Santiago 2, verso 1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La tendencia a tener favoritos está en todos nosotros. Y Dios también tiene sus favoritos. Porque dice en el verso 5 que Dios escogió a los pobres. Por cierto, esos son sus favoritos. No sé quiénes son tus favoritos, pero te diré quiénes son los favoritos de Dios. Los viste en Lucas 4, los pobres, los oprimidos, los prisioneros y los ciegos.
Y aquí dice en el verso 5, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Así que me parece que entre los pobres hay más gente que le ama que entre los ricos. Y creo que es verdad. Ciertamente lo encontré en la India. Y es tan maravilloso que ha sido una tremenda bendición para mí ver cómo Dios ha plantado 30 o 40 iglesias entre esta gente pobre. Es un deleite para mi corazón. Me encanta ir allí más que a cualquier otro lugar. Porque vi esto. Dios ha escogido a los pobres del mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman. Y he oído a algunas de esas personas en las reuniones cuando les dan la oportunidad de hablar sobre cómo han crecido y se han convertido en ancianos en esas iglesias, a pesar de que solo pueden decir 2 frases en inglés ya que solo hablan en su lengua materna, lo cual aprendí poco a poco a medida que me mezclaba más y más con ellos. Y he sido muy bendecido al escuchar la unción en sus vidas cuando hablan. Y veo que Dios ha elegido a los pobres del mundo. Y le dice a este grupo de gente en el versículo 2, porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención al que lleva la ropa lujosa en el verso 3, y dicen, siéntese aquí en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú quédate aquí de pie. Dice en el verso 4, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes, juzgando con malas intenciones? En el verso 6 dice, ustedes han despreciado al pobre. Yo digo, Señor, nunca quiero hacer eso. Específicamente lo dice el Espíritu Santo. Así que, hermanos, pídanle a Dios que les ayude a tener ojos para ver quiénes son los necesitados. Bien, vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y enseguida vino un hombre entre los sepulcros con un espíritu inmundo. Ustedes conocen esa historia. Él había sido atado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes. Y de noche y de día él daba gritos entre los sepulcros. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le dijo, ¿qué tengo que ver contigo? Te imploro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo, y él tenía una legión, es decir, numerosos demonios en él. Y Jesús lo liberó. Y entonces ya conoces la historia. Él echó los demonios a los cerdos, y la manada era de unos 2000 cerdos. En el versículo 13, había 2000 demonios en este hombre, un demonio en cada uno de esos 2000 cerdos, que luego se ahogaron en el mar. Y los pastores, cuando lo oyeron, vinieron y vieron al hombre que había estado endemoniado durante años, sentado y vestido. No sé de dónde sacaron ropa para este hombre. Tal vez Jesús le pidió a uno de sus discípulos que fuera y consiguiera ropa para este hombre. Él era muy considerado y ahora este hombre estaba bien vestido. Él anteriormente andaba desnudo. Y la gente de aquel pueblo, en lugar de alegrarse, en el verso 17, comenzaron a pedirle a Jesús que se fuera de su región. ¿Por qué? Porque 2000 cerdos significaban más para ellos que un hombre siendo sanado. Y esta es la condición de la humanidad. Este es el mundo en que vivimos, uno en donde 2000 cerdos son más importantes que un hombre. Y Jesús se movía en una sociedad así como la nuestra, donde tantas otras cosas son más importantes que las personas necesitadas. Quiero decirles que hay gente necesitada a nuestro alrededor, donde vivimos. No busque las grandes multitudes. Y Jesús le dijo a este hombre, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. Y él se fue. Versículo 21, y Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado. Cada vez que leo algo como esto en los evangelios, me voy hacia la parte de atrás de mi Biblia para ver la sección de los mapas. Muchas Biblias tienen mapas en la parte de atrás. Y lo que veo en la parte de atrás es que él cruzó el mar. Y me preguntaba, ¿cuán ancho es el mar de Galilea? Y vi en el mapa que tiene 5 millas.
¿Sabes cuánto tiempo lleva a recorrer 5 millas en un barco? Jesús dijo, vamos, porque él fue impulsado. Temprano por la mañana su oído estaba despierto y el padre le dijo, sube a esa barca y vete. Lleva mucho tiempo recorrer 5 millas en un barco, más con el viento, las olas y todo eso. No puedes ir muy rápido. Y él regresó al otro lado. Y Jesús sabía que de alguna manera fue impulsado a solo ayudar a un hombre. Él sanó a una persona. Le dijeron que se fuera de allí y regresó 5 millas hacia el otro lado solo por una persona. Así era Jesús. Vamos al capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 24. Jesús salió de Galilea y se dirigió a la región de Tiro. Así que de nuevo fui a buscar el mapa detrás de la Biblia para ver cuánto tiempo se tarda desde Capernaum, el mar de Galilea, hasta Tiro. Alrededor de 30 o 40 millas. Muy bien, él andaba caminando, por supuesto. Él nunca tuvo un carruaje ni nada parecido. Aunque camines 3 millas por hora sin parar, tardará 10 horas en llegar. Y deben haber hecho alguna parada. Eso significa que tardaron casi un día entero en llegar. Y él fue impulsado, ya sabes, temprano por la mañana, su oído estaba despierto. Y el padre le dijo, ve allí. Y él cruzó caminando. No sé cuánto tiempo tardó, pero sin duda fue todo un día. Y dice que se hospedó en una casa, pero él no quería que nadie supiera en cuál. Pero una mujer se le acercó, y esta es la persona por la que él vino. Él no quiso tratar con nadie más, parecido como en el estanque de Bethesda. Él dejó a todos los demás, y esta mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo vino y se postró a sus pies. Ella era gentil, de nación sirofenicia, era una cananea. ¿Sabes? Cuando Josué fue enviado a Canaán, se le dijo que matara a todos los cananeos, y de alguna manera el bisabuelo o antepasado de esta señora sobrevivió. ¿Sabes? Algunos de los cananeos no fueron asesinados por Josué, y por eso ella es descendiente de uno de esos cananeos. Y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Y Jesús la probó primero para ver si ella era humilde. Jesús le dijo, deja que primero los hijos judíos se sacien. Ustedes no son judíos, no puedo. Jesús se preocupaba por todo el mundo, pero él quería ver si ella traía una actitud de tengo derecho a esto, o si venía como alguien necesitado diciendo, Señor, no merezco nada. Jesús busca a los pobres y necesitados que dicen, Señor, no merezco nada. Esos son los primeros que él necesita. Pero aquellos que vienen diciendo, yo me lo merezco, como los judíos y los fariseos que eran gente que sentían que merecían ser bien tratados. ¿Recuerdas en la sinagoga? Cuando Jesús dijo que Dios se preocupaba por los gentiles y lo atraparon. Querían matarlo y tirarlo por el precipicio. Entonces, para probarla, él le dijo, deja que primero los hijos se sacien, pues no puedo tomar el pan de los hijos y echarlos a los perros. Ella sintió que Jesús la trataba como a un perro, pero él no lo hacía. Él había caminado un día entero para ayudarla. Ella no lo sabía, pero él quería poner a prueba su humildad y ella pasó la prueba. Pero ella dijo, acepto el lugar. No soy una de las personas elegidas. Tal vez soy como un perro. Pero los perros al menos pueden tomar las migajas que caen accidentalmente cuando los hijos están comiendo el pan. Escucha este versículo, el versículo 29. Y Jesús le dijo, por esta respuesta y porque tomaste el lugar bajo, diciendo, Señor, no merezco nada, ya tienes tu petición. Habían judíos sentados en casa que nunca lo consiguieron. El demonio ha salido de tu hija, y cuando ella volvió a su casa, el demonio había salido y su hija estaba bien. Y luego, ¿qué hace Jesús? Él dejó Tiro y volvió al mar de Galilea, en otro día completo de camino.
Él caminó un día entero para ayudar a una persona necesitada que ni siquiera formaba parte de la raza judía, y caminó un día entero de vuelta. Sabes, he sido desafiado. Nunca lo habría descubierto si no hubiera mirado el mapa. Por lo demás, no sé dónde está Tiro y el mar de Galilea, pero fui desafiado por esto cuando miré el mapa y dije, Señor, hazme así, que esté dispuesto a caminar cualquier distancia o ir a cualquier parte si puedo ayudar a una persona necesitada y luego volver a casa. Quiero ser tu siervo. No quiero ser un predicador profesional que va por ahí predicando a multitudes, recaudando dinero y recibiendo honores. Se lo dije sinceramente al Señor y así fue como el Señor me llevó a diferentes personas aquí y allá. Recibo muchas invitaciones y casi todas son rechazadas. Y digo, Señor, quiero ir a donde tú quieras que vaya. No quiero ir solo donde alguien me llame. Les digo esto, hermanos, porque no todos son grandes y conocidos predicadores. Y conozco a predicadores muy conocidos en este país que van a grandes congregaciones solo si son invitados por gente famosa o el presidente. No seas así. Sé un hermano ordinario y di, Señor, solo soy un hijo tuyo común y corriente, y creo que puedes hacerme una bendición para algún necesitado, o para alguien que durante 38 años ha estado por ahí esperando que alguien le guíe. Llévame a ellos. Hay gente así en tu pueblo, o en la zona donde vives, o en el lugar donde trabajas. Solo tienes que estar atento a tu Padre Celestial. Y puedes ser ignorante de muchas cosas de las escrituras, pero sabes más que esa persona necesitada, y eso es suficiente. Por ejemplo, un niño de preescolar puede enseñar el abecedario a una persona analfabeta. Un niño de 6 años puede sentarse con un analfabeto y enseñarle el ABC. Así que nunca digas que Dios no puede usarte. No digas, no conozco mucho de la Biblia. No es necesario. Los primeros cristianos nunca tuvieron una Biblia. Cuando iban por ahí hablando, no llevaban una Biblia con ellos. Simplemente conocían al Señor y compartían el conocimiento del Señor con la gente. Ellos no podían decir, vayamos a este y al otro versículo. No. Nosotros somos los que ahora tenemos el lujo de tener una Biblia. Y sabes, servir al Señor es inconveniente, te lo aseguro. Y sabes, hoy en día recaudan dinero para los misioneros y sus necesidades. Y recuerdo a un misionero de la India que estaba trabajando entre la gente pobre. Y él sintió que él y su familia necesitaban una camioneta grande y costosa. Y él envió ese mensaje a alguna de las otras iglesias en las partes más ricas del país, diciendo, necesito una camioneta para ir a servir. ¿A quiénes? A gente que ni siquiera tenía una bicicleta. ¿Crees que te van a escuchar cuando llegues allí en tu gran vehículo? Si fueras en una bicicleta hacia ellos, habría más posibilidades de que te escucharan. Ese tipo de gente nunca logrará nada para Dios. Solo se pondrán en contacto con gente rica y conseguirán algo para ellos. Y este tipo de misioneros que hemos visto en la India, incluso los locales, ellos aprenden de los misioneros que vienen del extranjero a recaudar dinero para vivir en un estándar determinado. Pero así no es como Jesús vivió, y así no es como Jesús se movía. Así que quiero pasar a otro pasaje de las Escrituras. Leemos de un tiempo en que Jesús iba a Jericó. Esto está en Lucas capítulo 19. Solo para mostrarles que él buscaba sobre todo a gente que fuera pobre de espíritu. Él no dijo, bueno, todos los ricos están excluidos, quiero mostrártelo. Aquí lo encuentras ayudando a un hombre extremadamente rico.
probablemente uno de los hombres más ricos de la ciudad, pero el hombre estaba necesitado, así que Jesús no lo excluiría. Así que no digo que excluyamos a los ricos. Este era Zaqueo. Se menciona aquí en Lucas 19, versículo 2, que había un hombre llamado Zaqueo. Y una simple declaración en 3 palabras. Él era rico. Eso dice mucho. Eso no está escrito sobre nadie más en los evangelios. Él era rico. Pero de alguna manera el Padre impulsó a Jesús aquella mañana. Hoy tienes que ir a Jericó. Así que dijo, está bien. No sé quién está en Jericó. Pero Jesús era sensible a la voz del Espíritu. Y probablemente había una calle principal en Jericó. Y él pasaba por allí con la multitud siguiéndole. Y Zaqueo sabía que Jesús iba a pasar por allí. Él era demasiado bajo y no podía ver porque había mucha gente. Así que subió al árbol, versículo 4, y se sentó en él solo para echar un vistazo a Jesús. Él tenía hambre. La gente rica no hace esas cosas. ¿Dónde encuentras a una persona rica subiéndose a un árbol? Te reirías de él. Pero este tipo estaba hambriento de ver a Jesús. Eso es todo. Y me imagino a Jesús caminando por la calle, sensible al Espíritu Santo. Y al llegar bajo el árbol, el Espíritu Santo le dice, detente y mira hacia arriba. Hay un hombre sentado allí, por cierto, se llama Zaqueo. Hoy tienes que quedarte en su casa. ¿Recuerdas lo que Jesús le dijo a Marta, quien estaba ocupada en la cocina cocinando, y a María que estaba sentada escuchando? Jesús dijo, una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, sentarse y escucharme. Cuando era un joven de 20 años, el Señor me dio esa palabra. Recuerda, una cosa es necesaria en tu vida, y no es ir por ahí corriendo y sirviéndome como Marta. Primero debes escucharme. Lograrás mucho más en tu vida si me escuchas. Muchos años después, en mi cumpleaños, creo que unos 20 o 30 años, le volví a preguntar, Señor, ¿tienes una palabra para mí en mi cumpleaños? Y él me respondió lo mismo, una cosa es necesaria. Y me lo ha recalcado muchas veces. Ese ha sido mi anhelo desesperado. Señor, quiero oírte. Señor, quiero escucharte. Quiero escuchar lo que dices porque sé que conseguiré mucho más a través de tu vida. Uno de los ejemplos que el Señor me dio fue que el Señor tiene un gran huerto de frutas y yo quiero ayudarle. Y el huerto es enorme y hay mucha gente trabajando, pero yo sinceramente quiero ayudar. Y voy a recoger algo de fruta de algún árbol para llevársela al Señor. Y luego me siento bajo un árbol y espero a que la fruta esté madura. Tuve que esperar muchas semanas o meses y la fruta va madurando poco a poco. Entonces la recolecto y la traigo. Después de muchos meses consigo una canasta. En lugar de eso, el Señor me dice, si vas primero al amo, en lugar de ir a donde tú quieres, el amo te irá. Ve a ese árbol de allí. Y al ir allí no tendré que esperar porque la fruta ya está madura. Él sabe que está madura, por eso él me envió allí. Luego de recogerla, vuelvo donde el amo y se la doy. Entonces el Señor dice, ahora ve a ese otro árbol de allá. Esa es la forma más eficiente de hacerlo. En muy poco tiempo recoges mucho. Entonces le digo, Señor, solo tengo una vida. No sé cuánto tiempo viviré. Dejé mi trabajo en la Marina cuando tenía 26 años. Ahora tengo 84. Y le dije, Señor, solo tengo una vida y no sé cuánto viviré, pero quiero aprovechar al máximo cada año de mi vida. No quiero desperdiciarlo. No quiero desperdiciar ni un día. Así que quiero escucharte. Dime dónde ir. Muchos de nosotros decimos que oramos, pero no escuchamos a Dios. Una vez leí en Apocalipsis capítulo 1 que Juan escuchó la voz del Señor como una trompeta, pero los sordos no pueden escuchar el sonido de una trompeta.
Así que me di cuenta que tenemos que ser muy sensibles a la voz del Señor. Ahora volvamos a la historia de Zaqueo. Jesús se detuvo y el Espíritu Santo le dijo, mira hacia arriba y dile a ese hombre que baje y te quedarás en su casa. Y Jesús va hacia él. Y este hombre estaba tan convencido solo por el hecho de que Jesús estaba dispuesto a venir a su casa. ¿Y has leído este versículo? Lucas capítulo 19, verso 8. Dice que mientras caminaban hacia la casa, Zaqueo se detuvo. Nunca he visto en ninguna parte de los otros evangelios una declaración semejante, de que van caminando y de repente alguien se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Se detuvo ante la puerta de su casa y dijo, Señor, espera, ¿quieres quedarte en mi casa? Tengo que arreglar algunas cosas. Esta casa ha sido construida con dinero que he robado a la gente. Soy un recaudador de impuestos. He engañado y cobrado mucho dinero. Y he hecho sobornos a la gente y así es como construí esta casa. No puedes venir y quedarte en esta casa corrupta. Es una casa hermosa exteriormente, pero está construida con dinero robado. Así que le hizo una promesa antes de que Jesús entrara a quedarse en su casa y dijo, a todos los que he engañado les devolveré más que los intereses. Se lo restituiré cuadruplicado. Y mientras Zaqueo va de un lado a otro, se corre la noticia de que Zaqueo está devolviendo 4 veces lo que le robó a la gente. Y yo digo, desearía que él me hubiera robado a mí. Le está devolviendo a la gente todo cuadruplicado. Y luego dice, pero no me sé las direcciones de algunas personas. Así que hubiera sido conveniente para él decir, Señor, he devuelto lo que he robado, pero no sé la dirección de algunas personas. No puedo hacer nada. Pero ahora Zaqueo era alguien muy recto. Él no sabía sus direcciones, pero no quería quedarse con ese dinero. Así que decidió ponerlo en la caja de las ofrendas. Una vez alguien aquí en Estados Unidos me dijo, hermano, obtuve un dinero injusto de alguna parte, pero no encuentro una manera posible de devolverlo. He intentado ponerme en contacto con esa organización, pero no hay manera de devolverlo. ¿Qué puedo hacer? Le dije, ponlo en la caja de las ofrendas, no te lo quedes, no es tuyo. Si no sabes dónde darlo y no conoces la dirección de la persona a quien se lo quitaron, entonces ponlo en la caja de ofrendas, porque al final todo dinero pertenece a Dios. Dios creó todo el dinero que existe en la tierra, así que si no conoces al dueño terrenal, dáselo al dueño original. Por eso te digo que lo pongas en la caja de ofrendas. Y eso es lo que hizo este hombre. Él dijo, la mitad de mis bienes daré a los pobres. ¿Por qué? Porque él no sabía la dirección de esas personas. Y Jesús hizo una declaración que nunca hizo a ninguna otra persona en ninguno de los 4 evangelios. Mira esto, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. ¿Por qué es hijo de Abraham? ¿Recuerdas cuando Abraham liberó a Lot y a su gente de Sodoma? Cuando fueron capturados, las reglas en aquellos días era si capturabas una ciudad, todos esos bienes te pertenecían. Y Abraham tenía todos esos bienes. Y Dios le envió un profeta llamado Melquisedec. Melquisedec subió y Abraham sintió que no debía tomar todo esto. Y cuando el rey de Sodoma le dijo, tienes derecho a tomar todo este dinero, Abraham le respondió, no tomaré ni una correa de zapato, tómalo todo de vuelta. Por eso Jesús dijo, aquí hay otro hijo de Abraham, que no quería ni una correa de zapato de otra persona. Dice en el verso 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a aquellos que se han perdido en el amor al dinero. Aquí está un hombre que estaba perdido en el amor al dinero y ha sido salvado y liberado de ello, para que devuelva cuadruplicado y no sea astuto y calculador devolviendo solo el 5% de interés por mes o por año. No. Él dijo, se los devolveré 4 veces y en rectitud no me quedaré con el dinero que he tomado de otros, cuyas direcciones desconozco. Así que se lo daré a los pobres. Verdaderamente este es hijo de Abraham. Y así era Jesús. Y luego él siguió adelante. Él era muy considerado con los individuos pobres.
Ahora te diré algo más. ¿Sabes? Jesús hizo una vez una declaración. Quiero que veas primero esto antes de que vayamos allí. En Mateo capítulo 5, él dijo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, no piensen que he venido para poner fin a la ley. No he venido a anular esa ley del Antiguo Testamento. He venido a cumplir cada pequeño detalle de esa ley del Antiguo Testamento. Porque en verdad les digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Es por eso que en la iglesia enseñamos incluso pequeños mandamientos como: hermanas deben cubrirse sus cabezas cuando oran o comparten la palabra. Es un mandamiento muy pequeño, no es algo tan grande como no cometerás asesinato. Pero Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero el mandamiento más pequeño no se perderá. Y muchas iglesias no se preocupan por los pequeños mandamientos. Ellos dicen, oh, es un mandamiento pequeño. Jesús no tomó esa actitud. Él dijo, he venido a cumplir incluso el mandamiento más pequeño, porque cuando su oído se le fue abierto, el Padre dijo, guarda el mandamiento más pequeño. ¿Lo has entendido? Bien, ahora vamos a Juan capítulo 8. Los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la llevaron ante Jesús, porque ellos oyeron a Jesús decir, no quebrantaré ni un ápice de la ley. Ellos le dijeron en el verso 5, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres hasta morir. Ahora mi pregunta es, ¿quién le dio ese mandamiento a Moisés? Jesús desde el cielo. 1500 años antes, desde el cielo, él le había dicho a Moisés, la mujer que comete adulterio debe ser apedreada hasta la muerte. 1500 años después, el mismo Jesús viene a la tierra y es confrontado con el mandamiento que le dio a Moisés. Ellos no saben que esta es la persona que dio el mandamiento. Ellos piensan que solo se trata de un hombre de Nazaret. Y le preguntan, ¿tú pues qué dices? Y sabes, Jesús era un ser humano como nosotros en todos los sentidos. Él no tuvo la respuesta inmediata, él esperó. Tenemos que esperar para escuchar a Dios. Por eso dice aquí que Jesús estaba garabateando en el suelo. Y nosotros a veces también hacemos eso. Cuando estamos pensando y garabateando en un trozo de papel. Estamos pensando, ¿qué debo hacer ahora? ¿O qué debo escribir ahora? ¿O qué debo decir ahora? Por eso él estaba agachado y garabateando en el suelo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba escuchando. Padre, no sé exactamente qué decir porque esta gente está citando un mandamiento de la Biblia y no quiero romper el mandamiento. Entonces él recibió una palabra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él siguió garabateando en el suelo. Porque nadie dio un paso al frente diciendo, bueno, yo no he pecado. ¿Sabes lo que habría pasado? Jesús habría hecho un listado de todos los pecados que ese hombre había cometido en su vida. Y ellos se asustaron y mejor no dijeron nada, porque sabían que Jesús los iba a delatar. Así que comenzaron por los de mayor edad, fueron saliendo uno a uno hasta que no quedó nadie, pero quedaba una persona que no había cometido pecado. Jesús. Él estaba capacitado para arrojar una piedra, para cumplir la ley. Él escuchó al Padre y el Padre le dijo, déjala ir, no la apedrees. Un gobierno que aprueba una ley en el Parlamento tiene todo el derecho de anularla.
Y Dios, que da una ley, tiene todo el derecho a cambiarla. Por eso le dice, yo no te condeno. Él estaba capacitado para arrojar una piedra, pero no lo hizo. Ese es el otro error que podemos cometer. Podemos volvernos tan rígidos, especialmente con otras personas. Ser rígido contigo mismo, por supuesto. Pero cuando des una palabra a otras personas, sé misericordioso. Eso es lo que aprendí aquí. Hay un hermoso versículo que nunca olvido. En Santiago capítulo 2. Es una pequeña frase de 6 palabras. Solo 6 palabras. Les animo a todos a recordarlas toda la vida. 6 palabras. Santiago capítulo 2 verso 13. Las últimas 6 palabras. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Puedes recordarlas? Medita en ellas. Es como si la misericordia y el juicio estuvieran peleando entre sí y la misericordia gana siempre. Ese fue el caso de Jesús. Te encuentras en una situación, tal vez con tus hijos o con alguien que hizo algo mal, y sientes una necesidad de juzgar, y este conflicto continúa en tu mente. ¿Qué debes hacer? Deja que la misericordia triunfe sobre el juicio, porque te diré que si vives así toda tu vida, un día cuando estés de pie ante el Señor será misericordioso contigo y te tratará exactamente como tú has tratado a otras personas en tu vida terrenal. Ya sabes que yo predico un estándar muy estricto. Todos los que me han escuchado en los últimos 50 años lo saben. Yo no rebajo ninguno de los mandamientos, pero te sorprendería escuchar algunas de las situaciones en las que no los he aplicado y he permitido que la misericordia triunfe sobre el juicio. En muchos casos, y no me importa, la gente puede decir, hermano Zach, se está comprometiendo aquí. Puedes decir lo que quieras. Yo lo hago porque he oído a Dios. Podrían haberle dicho a Jesús, te estás comprometiendo porque tú mismo dijiste que la persona sin pecado debía tirar la piedra. Pero el mandamiento dice que una mujer debe ser apedreada y tú la dejaste ir. Jesús estaba dispuesto a ser malinterpretado. Hay situaciones en las que me he enfrentado y digo, no me importa. ¿El Zach que predica un estándar tan alto deja ir a esta persona? Sí, deje ir a esa persona. Porque oí del Señor que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que Jesús no era rígido, exigiendo y diciendo que todo debía ser hecho de cierta manera. Sí, el Señor mantuvo hasta el último detalle. Por ejemplo, cuando las personas no hacían ninguna obra en el día de reposo, acusaban a Jesús de haber quebrantado el día de reposo. Él sanaba al enfermo. Esa es la obra. Y les decía, si tu burro cayera en la zanja, ¿lo sacarías o no? Ustedes son tan cuidadosos con sus animales, pero no se preocupan por los seres humanos. Estos fariseos eran muy estrictos según la letra de la ley. Sé estricto contigo mismo. Nunca he permitido que la misericordia triunfe sobre el juicio en mi propia vida. Ahí soy muy estricto. Pero en el trato con los demás, siempre he seguido este principio. La misericordia debe triunfar sobre el juicio. Y quiero decirte que como resultado de eso, Dios ha sido inmensamente misericordioso conmigo. Inmensamente. Y estoy profundamente agradecido. Dios es un Dios bueno. A Él no le gusta castigar. A Él le gusta perdonar. Él ama más la misericordia que el juicio. Así que lo que estoy tratando de mostrarte con estos ejemplos es que mantengas tu oído abierto y escuches, no solo cuando te levantes por la mañana,
Cuando dice en Isaías capítulo 50, despierta mi oído por la mañana, no es solo durante 2 minutos, significa que estuvo despierto durante todo el día hasta que volvió a dormir. Está constantemente alerta para oír al Señor que le dice, haz esto o no hagas esto. Ahora tomará tiempo volverse sensible a esa voz, pero si no empiezas, nunca serás capaz de conseguirlo. Practica, practica una y otra vez. ¿Sabes? He oído que en la música usan el término el tono correcto. Y pregunté, ¿qué significa eso? Porque nunca había oído esa palabra antes. Eso significa que si alguien en la congregación de repente empieza una canción en una escala en particular, la persona que esté en el piano puede tocar inmediatamente la nota correcta. Ahora, realmente tienes que tener oído para la música para poder tocar la nota correcta y en la escala correcta de inmediato. Si otra persona empieza otra canción en otra escala, también debe tocar la nota correcta. Esas son personas que han desarrollado un oído para la música, pero no ha sido de la noche a la mañana. Fue a través de años de practicar el piano para poder tocar de inmediato la nota correcta. Y así fue con Jesús. Toma tiempo escuchar al Señor hablándonos. Por ejemplo, la persona que nunca practica el piano y dice, me gustaría tener el tono correcto. Sí, te gustaría, pero tienes que pagar un precio por ello. ¿Te gustaría oír al Señor hablar como cuando el Espíritu habló a Jesús diciendo, mira, hay alguien arriba en el árbol? Realmente me gustaría escuchar al Señor hablar así. Por cierto, todavía no he llegado ahí, pero quiero ser cada vez más sensible a la voz del Señor. Y en los últimos 50 años, he visto que el Señor me lleva a lugares porque quiero plantar una iglesia del Nuevo Testamento donde quiera que vaya. Pero no solo quiero predicar y marcharme. No quiero el honor de haber predicado y ciertamente no quiero el dinero de nadie. Pero yo digo, Señor, tú viniste a la tierra para edificar una iglesia y dijiste que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que edifiques. Y yo creo que me llamaste a edificar una iglesia, no solo a predicar aquí y allá para conseguir un nombre. Y no tengo ningún interés en simplemente bendecir a individuos y dejarlos ir. Tengo que edificarlos juntos en una familia. Eso es lo que veo que hizo Pablo. Y veo a muy poca gente haciendo eso, buscando realmente construir iglesias locales y edificándolas en un solo cuerpo. Yo no estaba capacitado para hacerlo. Quiero decir, hoy me miras y crees que estoy capacitado para hacerlo, pero no lo estaba. No sabía nada de eso cuando empecé hace 50 años. Se lo dije abiertamente al Señor, pero le dije, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Y el Señor nunca me permitió aceptar muchas invitaciones grandes. Él siempre me decía, no vayas. Recuerdo una vez en Kerala, que es uno de los estados de la India. Fui invitado por un pentecostal que tenía una gran conferencia de 10,000 miembros y me pidieron que fuera el orador principal. Y había un pequeño grupo de unas 15 personas que se reunían en una casa que me pidieron que fuera. Ambas reuniones eran al mismo tiempo. Y el Señor me dijo, ve a ese pequeño grupo y diles a los otros que no podrás ir. Así que escribí a esa gran iglesia con una conferencia de 10,000 miembros diciendo, lo siento, no puedo ir. Y ellos no podían cambiar la fecha. Así que dije, está bien. Y desde entonces no he vuelto a ir a esa iglesia y nunca más me invitaron. Bien. Así que fui a este pequeño grupo y pasé unos días con ellos en reuniones. Y ese fue el comienzo de la obra de plantar una iglesia en Kerala. Es decir, la iglesia fue plantada allí y luego fue plantada en muchos otros lugares. Y hoy en día ese lugar sigue siendo la sede de nuestra iglesia en Kerala. Vaya, lo que me habría perdido si me hubiera sentido atraído por las 10,000 personas que me venían a escuchar. Estoy muy agradecido. Y ese es solo un ejemplo que te doy. Y estoy tan agradecido de que el Señor haya plantado así pequeñas iglesias aquí y allá y en muchas otras partes de la India. No soy especial y no creo que lo sea. Solo quiero decirte que Él lo hizo por Jesús y Él lo hará por ti.
Esa es la base sobre la que escribí la canción que cantaste ayer. Lo que Él hizo por Jesús lo hará por ti porque te ama, como amó a Jesucristo. Les había mencionado que ahora mi versículo favorito no es Juan 3:16, es Juan 17, verso 23. Como el Padre amó a Jesús, Él me ama a mí. Y yo dije, Señor, yo lo creo. Y si Él podía despertar a Jesús para hablarle, Él también puede hablarte en muchas cosas. Por ejemplo, para decirte, no hagas esto o ve allí. Quiero animarles a cada uno de ustedes que puede que no sean predicadores, pero hay personas que Dios ha usado, que todo lo que hicieron fue repartir folletos y hablar a personas aunque no fueron capaces de predicar en absoluto. Aún así trajeron multitudes a Cristo. Ponte a disposición del Señor y dile, Señor, no quiero ser una persona famosa. Solo quiero estar a tu disposición para que al final de mi vida haya vivido una vida que valga la pena en la tierra y no haya estado a la deriva, solo asistiendo a reuniones y escuchando un montón de mensajes y siendo conmovido sin lograr algo para el Señor en mi vida. No quiero acabar mis días así. Les conté el otro día acerca de cuando tuve un accidente en motocicleta y casi me muero, pero no sucedió. Y le dije, Señor, no he terminado de darte las gracias. Tienes que darme un poco más de tiempo para terminar de darte las gracias por morir por mí en la cruz. Toda mi vida se basa en escribir esta frase. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Y lo mismo hago con todos mis dones y talentos. ¿No estás agradecido por lo que el Señor ha hecho por ti? Demuéstralo escuchándole, no corriendo por ahí haciendo muchas cosas, sino escuchando. Señor, ¿qué quieres que haga? Todos los que están sentados aquí saben que hay un montón de cosas que pueden hacer solo escuchando. Dile, Señor, ¿hay alguien con quien tú quieres que yo hable hoy? Por favor, ponme en contacto con esa persona. Dame las palabras para decir, no soy un gran predicador, pero puedo decirle que Jesús le ama. Eso es todo. Así que veo que así es como Jesús se movía y él estaba contento. No tengo tiempo para enseñarte todos estos versículos, pero por ejemplo, había un ciego llamado Bartimeo. Él estaba sentado en una esquina y de alguna manera Jesús fue impulsado por el Padre a caminar por esa calle. Y Bartimeo comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara. Y Jesús lo escuchó y le dijo, ven aquí. Y lo sanó. Y él se fue alegre. Nosotros no tenemos el poder de abrir ojos ciegos, pero ciertamente tenemos el poder de abrir los ojos ciegos espiritualmente. Si tus ojos han sido abiertos para la verdad, hay mucha gente a tu alrededor que no han visto esa verdad y no tienes que ser un gran predicador. Te contaré la historia de una niña de nuestra iglesia en Bangalore. Ella estaba tal vez en segundo grado. No recuerdo muy bien, pero ella solía ir a una escuela en particular. Ella tenía una amiga de la misma edad que era católica. Y sabes, los padres de estas dos niñas venían al final del horario escolar para recogerlas y llevarlas a casa. Así que ellos llegaron a conocerse, esperando fuera de la puerta de la escuela de sus hijas. Y esta niña se hizo muy amiga de la otra. Así que estos dos padres se encontraban siempre. Y uno de los padres era de nuestra iglesia, por supuesto. Y le dijo al otro, oye, ¿te gustaría venir a nuestra iglesia algún día? Ellos se volvieron amigos porque esperaban ahí afuera. Ellos no se conocían de antes. Fue a través de la amistad de estas niñas que esa persona decidió venir a la iglesia y se convirtió. Y hoy forma parte de nuestra iglesia.
Y él invitó a su hermano a venir y él también se convirtió. Pero todo empezó cuando la niña se hizo amiga de la otra niña. ¿A quién no puede usar Dios? Nunca olvidaré eso. No hay nadie a quien Dios no pueda usar. Si dices, Señor, te amo, no estoy muy capacitado, tampoco soy tan talentoso como otros predicadores, pero quiero decirte que estoy disponible. Jesús cuida de esas personas. ¿Sabes? Creo que uno de los mayores privilegios en los evangelios fue la primera persona que miró a Jesús después que resucitó de entre los muertos, porque ese fue el comienzo de la nueva creación. Suponiendo que te preguntara, ¿te hubiera gustado estar allí en Génesis capítulo 2 y ver cuando Dios formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida? Vaya, a mí me hubiera gustado ver un video de ello si fuera posible. Mejor aún, haber estado realmente allí de alguna manera. Por supuesto, eso es imposible. Pero si pudiera ver eso, o incluso un video de Dios tomando el polvo y respirando en él, vaya, eso sería maravilloso. Ese fue el principio de la primera creación. Bien, ya nos hemos perdido eso, pero el comienzo de la nueva creación, eso al menos podemos verlo. Jesús saliendo de la tumba y siendo el principio de la nueva creación. Y Dios va a seleccionar a una persona del mundo para que sea la persona que ve el principio de la nueva creación. Nos hubiera encantado ser esa primera persona. ¿Sabes a quién eligió? ¿A quién habrías elegido tú? Ya he pensado en ello. Si me preguntaras, ¿quién crees que debería ser la primera persona en ver al Hijo resucitado de entre los muertos? Yo hubiera dicho María, su madre, por supuesto. Ella es la que sufrió tanta vergüenza y burla al ser llamada mujer adúltera por tener a Jesús. Todo lo que sufrió criando a Jesús durante 30 años. Ella debe ser la elegida. Y Dios el Padre, con toda su sabiduría, dice no. Tal vez Pedro, él es el líder de los apóstoles. No. Y él elige a la persona más improbable en la que yo ni siquiera pensaría. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, probablemente una mujer inmoral, a quien Jesús salvó. Ella es la elegida. De verdad yo digo, Señor, tus caminos ciertamente no son mis caminos. Tengo mucho que aprender sobre los caminos de Dios. Eso me hace humilde. Pero si leo esos ejemplos, mi mente puede pensar un poco más como la de Dios. Si leo los evangelios y leo entre líneas, y me pregunto por qué Dios lo hizo así. Por eso te digo que cuando leas las escrituras medites en ellas. Medita sobre ella. No te pierdas lo que está escrito entre líneas. ¿Y qué es lo que quiere decir con esa declaración? ¿Qué se esconde ahí? Porque si solo lees, no lo entenderás. Bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor. Eso es lo que dice el Salmo 1. Él prosperará en todo lo que haga. Quiero prosperar espiritualmente. Y al meditar en estas escrituras que te mostré, también puedes encontrar cosas sorprendentes allí, en las escrituras. Por ejemplo, el por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan de cierta manera en cierto tiempo. Y cómo el Señor fue exactamente en el momento adecuado a ciertos lugares cuando la gente estaba lista. Lo noté cuando iba a muchos lugares. Y era como si el fruto estaba a punto de caer. Y esta era una iglesia a plantar. Y luego iba a otro lugar y el fruto estaba listo para caer. Y en muchos otros lugares donde recibo una invitación, el Señor me dice, no la aceptes. Por eso les digo lo que Jesús le dijo a Marta. Una cosa es necesaria. Y María ha elegido la mejor parte. Escuchar, atender y obedecer la indicación del Espíritu Santo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué te estoy diciendo? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que entre en tu corazón? Desarrolla el hábito.
Tomará tiempo escuchar. Te mencioné este ejemplo del tono correcto. La persona que toca el piano durante años y años, cuando alguien se pone a cantar, él enseguida da con la nota correcta. Lleva tiempo, pero desarrolla el hábito de escuchar lo que Dios dice. Oremos. Padre Celestial, no hay una sola persona aquí a quien no puedas usar poderosamente para cumplir tu propósito. Por débiles que sean, ignorantes, tontos, no importa. Te ruego que nos enseñes a todos, Señor, a escucharte con claridad. Hombres, también mujeres y niños, no hay nadie a quien no puedas usar. Ayuda a todos los presentes a tener esa fe de que puedes utilizarlos incluso a ellos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.